el mensaje de esta mañana, si lo miraron en sus boletines, está un poco chocoso. Como que quién. Y lo voy a dejar saber para nuestra teleaudiencia que no tiene acceso al boletín. Y dice así, el mensaje es: los recabitas, una bofetada a nuestra indolencia. Después quise cambiarle el nombre al tema, pero la hermana encargada del boletín dijo: lo siento, hermano Flores, ya pasó, ya se imprimió. Pero les hago una pregunta. Saben, los psicólogos dicen que no hay peor golpe que alguien pueda recibir sino en la cara. ¿Por qué en la cara? La gente se enciende, la sangre se levanta y no acepta. Y no aceptamos. Por eso el Señor Jesús dijo: quien te golpea una mejilla, ¿qué dice? Ponle la otra. No somos capaces. No somos capaces de aceptar una bofetada, mucho menos vamos a poner la otra mejilla, ¿verdad que no? Solo que decidí cambiarle. Entonces el tema se llama Dios disciplina a sus hijos, ¿verdad? Pero, sin embargo, si usted se siente cómodo con el primer título, pues quédese con él también. Los recabitas, un reproche a nuestra indolencia. ¿Cuántos han oído hablar de los recabitas? ¿Quiénes eran los recabitas? ¿De qué pueblo venían? ¿Y por qué tienen que venir a darnos en pleno siglo XXI una bofetada a nuestra indolencia? ¿Por qué? ¿Alguien sabe quiénes fueron? Me gustaría ver la mano de alguien. ¿No? Bueno, entonces, qué bueno. Hoy vamos a saber quiénes fueron los recabitas. ¿Saben? Su historia está en el capítulo 35 de Jeremías. Todavía no lo vamos a leer. Pero ¿saben una cosa? Eso sucedió poco antes de la toma de Jerusalén por las manos de Nabucodonosor. Tristemente, nuestro querido profeta Jeremías, en el ámbito de los teólogos se le llama el profeta llorón. ¿El profeta llorón? ¿Por qué lloraba Jeremías? Por la indolencia de un pueblo de dura cerviz. Entre las anécdotas que tenía Jeremías, dice que Dios le dijo que no se casara ni tuviera hijos, porque venían tiempos bien difíciles. Bueno, vamos a ver un poco del trasfondo de esta historia, cómo sucedió, y para eso vamos a apoyarnos en el espíritu de profecía, puesto que nuestra iglesia está sostenida a la ley y al testimonio, ¿verdad? Vamos a ver, dice así: durante los primeros años del reinado de Joaquín fueron dadas muchas advertencias referentes a la condenación que se acercaba. Estaban por cumplirse la palabra que expresara el Señor por los profetas. La potencia asiria, que desde el norte había ejercido durante mucho tiempo la supremacía, no iba a gobernar ya las naciones. Por el sur, Egipto, en cuyo poder el rey de Judá había puesto en vano su confianza, iba a ser puesto pronto decididamente en jaque. En forma completamente inesperada, una nueva potencia mundial, el imperio babilónico, se levantaba hacia el este y con presteza iba sobrepujando todas las otras naciones. Dentro de pocos y cortos años, el rey de Babilonia iba a ser usado como instrumento de la ira de Dios sobre el impenitente Judá. ¿Qué significa impenitente? Que no acepta reprensión. Dice una y otra vez: Jerusalén iba a quedar rodeada y en ella estarían los ejércitos sitiadores de Nabucodonosor. Una compañía tras otra, compuestas al principio de poca gente, pero más tarde de millares y decenas de millares de cautivos, iban a ser llevados a la tierra de Sinar para morar ahí en destierro forzoso.
Joaquín y Sedequías, estos 3 reyes judíos iban a ser por turno vasallos del gobernante babilónico, y cada uno a su vez se iba a rebelar. Castigos cada vez más severos iban a ser infligidos a la nación rebelde, hasta que por fin toda la tierra quedase asolada, Jerusalén reducida a ruinas, chamuscada por el fuego destruido. El templo que Salomón había edificado y el reino de Judá iban a caer para nunca volver a ocupar su puesto anterior entre las naciones de la tierra. Sí, hermanos, ese gran templo con mucho oro, con mucha plata, iba a ser destruido para siempre. El Señor estaba levantando ¿a quién? A Nabucodonosor, para castigar a un impenitente pueblo de Dios. Aquellos tiempos de cambio tan cargados de peligros para la nación israelita fueron señalados por muchos mensajeros enviados del cielo y por medio de Jeremías. Así fue como el Señor dio a los hijos de Judá una amplia oportunidad de liberarse de las alianzas con que se habían enredado con Egipto y de evitar la controversia con los gobernantes de Babilonia. A medida que se acercaba el peligro amenazador, enseñó al pueblo por medio de una serie de parábolas en actos, con la esperanza de despertarlos y hacerles sentir su obligación hacia Dios. El amor de Dios fue tan grande que les mandaba parábolas, les mandaba actos. Y si ustedes leen el libro de Jeremías, dice: ve y cómprate un cinto, ve y acuéstate esto, ve, bueno, vamos a poner por ejemplo solamente una, y eso se encuentra en Jeremías 18, si quieren ayudarme, y vamos a leer el capítulo 18. ¿Qué es lo que dice Jeremías? Y ahí está una de las parábolas que el Señor les mandó. Dice el 18 y el versículo 1. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a la casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero? Oh casa de Israel, dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Hermanos, si hasta aquí, no sé cuántos años tengas, no sé cuántos años hayas conocido el Evangelio, ni cuántos años tengas en la iglesia, pero si hasta aquí tu vida de barro no te satisface, hay alguien que puede hacerla otra vez. Amén. Sin embargo, el pueblo de Judá, el pueblo de Israel, dice el versículo 10, está hablando acerca de lo que puede hacer con uno cuando se pone en las manos de Dios. Dice el 11, pero pues habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén diciendo: así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértanse ahora cada uno de su mal camino y mejoren sus caminos y sus obras. Miren el 12. Y dijeron: es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Con razón necesitaban una bofetada, ¿verdad? A ver, los que somos padres, ¿cuándo es cuando el niño te exige que le des un escarmiento? ¿Cuando se porta bien o cuando se porta mal? ¿Te lo pide o te lo exige? ¿A gritos a veces? Bueno, por eso les decía que los recabitas, una bofetada a nuestra indolencia. En eso se iba a convertir Jerusalén, la ciudad que una vez
fuera la nación principal de todo el mundo de aquel tiempo, en eso se iba a convertir, saqueada. Sus hijos iban a ser llevados al destierro a Babilonia y la ciudad quemada. Nabucodonosor se llevaría también los vasos, el oro y las plata. Y todos sus hijos, parte de sus hijos, irían también en esclavitud. Dice, Dios procuraba misericordiosamente amonestar a los hombres de Judá. ¿Para qué? Su propio. Nuestros hijos a veces no entienden cuando los educamos, cuando los castigamos, ¿verdad? Pero qué bonito cuando llegan a ser adultos y te dicen, Padre, gracias. Porque gracias a eso que hiciste por mí, enderecé mi camino. Por eso el Señor dice, porque yo a todo aquel que recibo por hijo, ¿qué dice? Lo castigo, ¿verdad? Dice, quizá oirá la casa de Judá, dijo, todo el mal que yo pienso hacerles, para volverse cada uno de su mal camino. Y yo perdonaré su maldad y su pecado. Mire la parte de en medio, dice, Dios se compadece de los hombres que luchan en la ceguera de la perversidad. Procura iluminar su entendimiento entenebrecido, dándole represiones y amenazas destinadas a inducir a los más encumbrados a sentir su ignorancia y deplorar sus errores. O sea, no creas que te va a ser fácil deshacerte de Dios. Vas en tu loca carrera, obstinación en contra de Dios, pero no va a ser fácil. Porque te va a seguir hasta donde llegues un momento que tú decididamente digas, hasta aquí basta. Dice, se esfuerza por ayudar a los que se complacen a sí mismos, para que, sintiéndose descontentos de sus vanas realizaciones, procuren la bendición espiritual en una estrecha relación con el cielo. Ahora sí, vayamos al capítulo 35. Con esto en mente, con esta pequeña introducción, vamos a ver el capítulo 35 y vamos a conocer a los recabitas. Sí, perdón, Jeremías 35. Dice que estaba por destruir el reino de Israel, de Judá, y los iba a entregar en manos ¿de quién? De los babilonios. Vamos a leer el versículo 1. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías en los días de Joacim, hijos de Josías, rey de Judá, diciendo, ve a casa de los recabitas y habla con ellos, e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dales a beber vino. Tomé entonces a Hazanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasanías, y a sus hermanos, y a todos sus hijos, y a toda la familia de los recabitas. Y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Igdalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes que estaban sobre el aposento de Masías, hijo de Salún, el que guardaba la puerta. El 5 dice, y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije, ¿qué? Bebed vino. ¿Los iba a emborrachar? El 6, mas ellos dijeron, no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Racab, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra, donde vosotros habitáis. ¿Quién había dado ese mandato? ¿Su padre quién? Racab. Jonadab, hijo de Racab, había dado este mensaje. Y ahora el profeta los mete al templo y les sirve bebidas embriagantes. Y les dice, tomen. Y les dice, no. Miren, curiosamente no dicen, así dice Jehová. No dice, así dice la ley.
Ellos dicen, nuestro Padre nos hizo. Vamos a ver otra vez la parte del 6. Mas ellos dijeron, no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Racab, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos. El 7. No edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Así es que Jeremías les da vino y ellos dicen que prefieren obedecer ¿a quién? A su padre que al profeta. Miren lo que dice el 8. Dice, nosotros, ¿se acuerdan que su padre les había dicho que no construyeran casa, que no hicieran viñas, que no tuvieran muchas riquezas y que iban a vivir felices? Sin embargo, dice, y de no edificar casas para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni cementera. El versículo 9, dice el 10, moramos pues en tiendas y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab, nuestro padre. Hubo un pueblo que no era el pueblo de Dios y obedecía a su padre al pie de la letra. Le está dando un escarmiento a los profesos hijos de Dios. Y nos llega la historia hasta nuestros días. Dice la sierva del Señor, dice, aquí Dios contrasta la obediencia de los recabitas con la desobediencia y rebelión de su pueblo, que no recibía sus palabras de reprensión y advertencia. Se alabó a los recabitas por su obediencia pronta y gustosamente, mientras el pueblo de Dios rehusaba ser reprobado por sus profetas. Imaginémonos que gente fuera de aquí esté haciendo lo que nosotros deberíamos de hacer. ¿Será que hay recabitas allá afuera de nuestra iglesia? Quiera Dios que estemos aquí también. Cuando ellos dicen, no beberemos vino, dice que los recabitas eran nazarenos de por vida. Vivían apartados, lejos de las ciudades, y se abstenían de adquirir propiedades. Qué vergüenza para mí. Tenemos propiedades y tenemos casas y vivimos en una ciudad. Cuando en el versículo 11 él dice, cuando Nabucodonosor, vamos a ver el versículo 11. Y sucedió no obstante que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió a la tierra, dijimos, venid y ocultémonos en Jerusalén, de la presencia del ejército de los caldeos y de la presencia del ejército de los de Siria. Y en Jerusalén nos quedamos. O sea, no vivimos aquí en Jerusalén, pero a consecuencia de que los asirios y Nabucodonosor y los ejércitos hemos venido a buscar refugio provisionalmente, y pues aquí estamos. Dice el comentario, dice, cuando Nabucodonosor, dice, los recabitas, como si estuvieran pidiendo disculpas, explicaron que se habían visto obligados a refugiarse por un tiempo en la ciudad de Jerusalén con otros habitantes de la compañía de Judá por causa de la invasión babilónica, pero ellos vivían fuera de la ciudad. Dice, rodeados por los habitantes de Judá, quienes vivían como el mundo, era fácil para los recabitas ceder a la tentación. Si el pueblo de Dios tomaba, adulteraba, adoraba a los dioses, ¿por qué ellos, los recabitas, debían de abstenerse? ¿Por qué? Nosotros también vivimos rodeados de eso. Y a veces no convertimos al mundo, el mundo nos convierte a nosotros. ¿Siente algo en su mejilla?
Dice, nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab en todas las cosas que nos mandó de no beber vino en nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas. Ay, hermanos, lo he dicho varias veces con tristeza, ni yo mismo tengo poder sobre mis hijos ya. Ya puse la otra mejilla. Cuando los corazones de los hombres están enternecidos y subyugados por la influencia constreñidora del Espíritu Santo, escucharán los consejos. ¿Qué necesitamos? Espíritu Santo. Pero necesita que nuestro corazón esté como enternecidos y subyugados. Pero cuando se desvían de la amonestación al punto de endurecer su corazón, el Señor permite que los conduzcan otras influencias. Al rehusar la verdad, aceptan la mentira, que resulta en una trampa para destruirnos. Nos relacionamos tanto con el mundo que después empezamos a decir, pues no está tan mal, no ve esto tan malo, y el Señor nos deja. Dios había suplicado a los de Judá que no lo provocasen a ira, pero no le habían escuchado. ¿Será que lo escuchamos hoy nosotros? Finalmente pronunció la sentencia contra ellos. Iban a ser llevados cautivos a Babilonia. Los caldeos serían empleados como instrumento por medio del cual Dios iba a castigar a su pueblo desobediente. Miren esta nota azul. Me va a doler más que las demás. Los sufrimientos de los hombres de Judá iban a ser proporcionales a la luz que habían tenido. ¿Podemos leerlo para nosotros? Los sufrimientos de nosotros van a ser proporcionales a la luz que hemos tenido si la rechazamos, y a las amonestaciones que habían despreciado y rechazado. Durante mucho tiempo Dios había demorado sus castigos, pero ahora su desagrado iba a caer sobre ellos. Como último esfuerzo para detenerlos en su carrera impía, los mandó al destierro. No los destruyó. Vamos a leer uno de los profetas que habló también en contra de esto. ¿Cómo Dios se sentiría? Porque a veces estamos pensando como que Dios solamente quiere castigar y se goza en castigar. Pero no, Dios no es así. Cuando está sucediendo esto, o como tú, como padre, castigas a tus hijos, ¿a quién le duele más? ¿A tu hijo o a ti? Vamos a ver qué dice. Los voy a invitar para que vayamos a Oseas. El libro de Oseas. En el capítulo 11. Y lo que va a relatar aquí el Señor es lo que le sucedió al pueblo de Israel, o lo que le iba a suceder. Mientras vamos leyendo, ustedes se van a dar cuenta que es la historia de ese pueblo. Vamos a leer el versículo 1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. ¿Cómo aplicamos este versículo a nosotros? Cuando estábamos en el mundo, el Señor nos llamó. ¿Y de Egipto qué dice? Nos sacó. El versículo 2. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo esto enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándolo de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse sobre ellos la comida. Eran esclavos en Egipto, ahora eran libres. Vivían en idolatría, pero ahora tenían el pan del cielo. Dice el 5, no volverán a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. El 6, caerán espadas sobre sus ciudades y consumirán sus aldeas, las consumirán a causa de sus propios consejos.
El 7. Entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. A veces, hermanos, en nuestras liturgias pretendemos adorar a Dios. Cantamos fuerte para que se escuche. Hermanos, gritamos gloria a Dios y levantamos las manos. Y pareciera que estamos enalteciendo a Dios. Pero el testigo fiel y verdadero dice el 7. Entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Termina diciendo el 8. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como a Adam o ponerte como a Zeboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Ese es el Dios de amor. Porque no quiero la destrucción del impío, sino que el impío se vuelva de su camino y viva. Y dijera el mensaje a la Odisea: sé pues celoso y arrepiéntete. Bueno, decía la parte de aquí de abajo, azul: los sufrimientos de los hombres de Judá iban a ser proporcionales a la luz que habían tenido y a las amonestaciones que habían despreciado y rechazado. Durante mucho tiempo Dios había demorado sus castigos, pero ahora su desagrado iba a caer sobre ellos como último esfuerzo para detenerlos en su carrera. En una ocasión, leyendo acerca de el buen pastor, saben que siempre quien ha cuidado ganado conoce de eso. A mí solamente me ha llegado de historia, pero quien lo ha hecho sabe que a veces siempre hay una oveja o una cabra que siempre se distrae o siempre lleva la delantera en hacer el desorden, en irse para allá, en irse para acá, y las demás lo siguen. Entonces se convierte en un problema. Se ha dicho que los hermanos aquí en nuestra iglesia, quienes no trabajan, dan problemas. Tiene uno que trabajar con ellos. Pero ¿saben qué hace el buen pastor? Dice que les quebra una de sus patas. Y aquella oveja traviesa y renuente que no acepta corrección, ¿saben ahora qué aprende? Tiene que caminar ahora, ¿saben cómo? Despacito. Y ahora va bien cerquita del pastor. ¿Por qué va cerquita del pastor? Porque se siente frágil. Hermanos, ¿será que nosotros necesitamos que el pastor nos quiebre una mano, un pie o caigamos en algún problema? Es muy radical esto que estoy diciendo, pero el Señor así es. Dice: si tu mano derecha, tu pie o tu ojo te es ocasión de caer, ¿qué dice? Córtatelo. Córtatelo, porque quiero que cojo, manco, ciego, entres al reino de los cielos y no que todo tu cuerpo se pierda. El amor de los padres, ¿verdad? Sin embargo, los hijos no lo entienden. Bueno, un día lo entenderán. Saben que se nos ha dicho que nosotros no llegaremos a comprender el amor de Dios hasta que seamos padres. Y comprenderemos también a nuestros padres. De paso, mi madre, mis hermanos me están mirando en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Un saludo para ti, madre. Este mensaje es para nosotros. Gracias por lo que hiciste por mí. No es el plan de Dios enviar mensajeros que agraden o halaguen a los pecadores. No comunica mensajes de paz para arrollar en la seguridad carnal a los que no se santifican. ¿Qué dice? No es el plan de Dios enviar mensajeros que agraden o halaguen a los pecadores. No. No comunica mensajes de paz para arrollar en la seguridad carnal a los que no se santifican. Antes pone cargas pesadas a la conciencia del que hace el mal
y atraviesa su alma con agudas saetas de convicción. Los ángeles ministradores le presentan los más terribles juicios de Dios para ahondar su sentido de necesidad y para inducirlos a clamar: ¿qué es menester que yo haga para ser salvo? Así nos quiere el Señor. Pero la mano que humilla hasta el polvo y reprende el pecado y avergüenza el orgullo y la ambición es la mano que eleva al penitente y contrito y le dice con simpatía: ¿qué quieres que se te haga? ¿Se acuerdan aquella historia cuando le dijo al hombre ciego: ¿qué quieres que se te haga? Que vea. ¿Cuántos de nosotros queremos mirar? Queremos mirar. Así Nabucodonosor por fin terminó con la destrucción de Jerusalén. Serían llevados al destierro por 70 años. Y lo que no habían predicado, ahora lo predicarían. Y enseñarían a nuevas naciones acerca del verdadero Dios. Voy a hacer una pregunta para mí mismo. ¿Cuándo fue la última vez que yo salí a hacer obra misionera? Bueno, a lo mejor tenemos que llegar a este punto. Quiera Dios que estamos a tiempo de retomar y devolver lo que hemos dejado. El versículo 19, vamos a Jeremías nuevamente, Jeremías 35, 19. Por tanto, así dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no faltará de Jonadab, hijo de Racab, un varón que esté en mi presencia todos los días. ¿Esta es una profecía, les pregunto yo? ¿Sí o no? Otra vez. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no faltará de Jonadab, hijo de Racab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Si tu corazón es subyugado bajo la presión del Espíritu Santo, tú puedes ser un recabita. Pero el Señor no solamente lo dijo así por decirlo. Dice: no faltará varón. Dios aprueba aquí específicamente la constancia y la fidelidad que demostraban los recabitas al ceñirse a una prescripción humana. Dice: no faltará varón. Por supuesto, tales promesas dependían de la continua fidelidad de los descendientes. La lealtad de los hijos de Racab a la vida de austeridad que les había ordenado su antepasado era un severo reproche para el pueblo apóstata libertino de Judá. ¿Era qué? Un severo reproche. Les tengo que decir que este tema, leyendo el conflicto de los siglos, es que ahí está mencionado los recabitas también. En nuestra época casi, por 1844, alguien los encontró. Vamos a ver esto. El doctor Joseph Wolf, un misionero anglicano, en 1828 se encontró con los recabitas en la República del Yemen, al sur de Arabia Saudita. Compartió con ellos por más de 2 semanas. Dio testimonio de que aún mantenían sus costumbres. Una tribu de 60,000 personas. Este es el Joseph Wolf. Pero para que entendamos quién era Joseph Wolf, vamos un poquito a la historia. Saben que él era un hijo de ascendencia judía, de un rabino. El conflicto de los siglos nos va a decir más acerca de él. Bueno, vamos a leerlo porque no quiero, así lo leen ustedes conmigo también.
Dice, cuando tenía 7 años habló un día con jactancia a un anciano cristiano vecino suyo del triunfo futuro de Israel y del advenimiento del Mesías. El anciano le dijo entonces con bondad: querido niño, te voy a decir quién fue el verdadero Mesías. Fue Jesús de Nazaret, a quien tus antepasados crucificaron, y como también habían matado los antiguos profetas. Anda a casa y lee el capítulo 53 de Isaías, y te convencerás de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Dice, no tardó el niño en convencerse. Se fue a casa y leyó el pasaje correspondiente, maravillándose al ver cuán perfectamente se había cumplido en Jesús de Nazaret. ¿Serían verdad las palabras de aquel anciano? El muchacho pidió a su padre que le explicara la profecía, pero éste lo recibió con tan severo silencio que nunca más se atrevió a mencionar el asunto. Pero el incidente ahondó en su deseo de saber más de la religión cristiana. Conflicto de los siglos, 357.3. Entonces, cuando yo leí esto, dije, bueno, ¿quiénes eran estas personas? Dice que siendo grande, tuvo que abandonar su fe judía y se adelantó o se unió al movimiento adventista, donde él proclamaba la venida del Señor Jesús para 1844. Y en su afán por enseñar a todo el mundo que el Señor Jesús venía, dice que fue a muchas ciudades y a muchas naciones. Dice, perseveró así en sus labores hasta que el mensaje del juicio quedó proclamado en gran parte del mundo habitado. O sea, este hombre predicó y predicó casi en todo el mundo. Distribuyó la palabra de Dios entre judíos, turcos, parsis e hindúes, entre otros muchos pueblos y razas, anunciando por todas partes la llegada del reino del Mesías. En sus viajes por Bokhara encontró profesada la doctrina de la proximidad, de la próxima venida del Señor entre un pueblo remoto y aislado. Dice, los árabes del Yemen, dice, poseen un libro llamado Sera, que anuncia la segunda venida de Cristo y su reino de gloria, y esperan que grandes acontecimientos han de desarrollarse en el año 1840. A veces pensamos que nosotros tenemos toda la luz y solamente nosotros. Dice, en el Yemen pasé 6 días con los hijos de Racab. Dice, no beben vino, no plantan viñas, ni siembran semillas, viven en tiendas y recuerdan las palabras de Jonadab, hijo de Racab. Y encontré entre ellos hijos de Israel de la tribu de Dan, quienes en común con los hijos de Racab esperan que antes de mucho vendrá el Mesías en las nubes de los cielos. Impresionante. Impresionante, porque a veces pensamos que solamente la iglesia adventista es dueña y se apodera solamente de esta verdad y que nadie más la conoce. No, Señor, el Espíritu Santo no está enclaustrado en 4 paredes, sino en aquel corazón que puede y quiere y deja ser subyugado por Él. Dice que los encontró y seguían con sus mismas costumbres. ¿Se cumple la profecía del versículo 19? ¿Se cumple? Vamos al versículo 19 nuevamente, del capítulo 35. Dice, por tanto así dicho Jehová de los ejércitos de Dios de Israel, no faltará de Jonadab, hijo de Racab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Estamos hablando del Espíritu Santo y su obra que quiere hacer con nosotros, ¿verdad? Dice, el Espíritu de Dios se acerca a los corazones de los hombres y los que responden a su influencia se convierten en luces para el mundo. Por todas partes se les verá ir de un lado a otro para transmitir a los demás la luz que recibieron, tal como ocurrió después del derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés. Al dejar brillar su luz, recibirán cada vez más poder del Espíritu. La tierra se iluminará con la gloria de Dios. Pero hay otra parte también. Pero, oh, triste cuadro, los que no se someten a la influencia del Espíritu Santo, pronto perderán las bendiciones que recibieron al reconocer la verdad como procedentes del cielo.
Caerán en una formalidad fría e insípida. Perderán su interés en las personas que se pierden. Perderán su interés en las personas que se pierden. Por eso yo decía hace rato, ¿cuándo fue la última vez que hice obra misionera? Si no me interesa que se salven, pues quiere decir que yo también estoy perdido. Dice Apocalipsis 2:5, dice, al dejar su primer amor, Cristo les dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. La sierva de Dios dice, Él quitará el Espíritu Santo de la iglesia y lo dará a otros que sí lo aprecien. Hay esperanza para cada uno de nosotros, pero únicamente vinculándonos con Cristo, ejercitando toda energía para alcanzar la perfección de su carácter. ¿Qué dice? Ejercitando toda energía para alcanzar la perfección de su carácter. La religión que hace del pecado un asunto liviano, espaciándose en el amor de Dios hacia el pecador, sin tener en cuenta sus acciones, estimula al pecador a creer que Dios lo salvará mientras continúe en lo que sabe que es pecado. Eso es lo que están haciendo algunos que profesan creer la verdad. ¿Qué? Ahí nos hablan. ¿Lo leemos otra vez? Esto es lo que están haciendo algunos que profesan creer la verdad presente. Mantienen la verdad apartada de la vida. Y esta es la razón por la cual no tienen poder para convencer y convertir el alma. Por eso no nos hemos convertido, hermanos. Debe esforzarse todo nervio, intención y músculo para abandonar al mundo sus costumbres, sus prácticas y sus modas. El Cristo triunfante, página 83.2. ¿Hay esperanza para nosotros? Todavía. Y si el pastor decide usar su vara en uno de nuestros pies, que lo use. Que lo use. Hermanos, ¿saben que cuando el Señor Jesús vino la primera vez como un bebé, la nación judía se había encerrado? Y en vez de predicar, es más, cuando vinieron ni cuenta se dieron. Pero miren lo que sucedió con gente que no estaba o no era del pueblo de Israel. En el deseo de todas las gentes, en la página 24, inciso 3, dice así: hubo fuera de la nación judía hombres que predijeron el aparecimiento de un instructor divino. Eran hombres que buscaban la verdad y a quienes se les había impartido, ¿qué? ¿El espíritu de qué? O sea, se le llamaba de otra forma. El espíritu de la profecía. Eran hombres que buscaban la verdad y a quienes se les había impartido el espíritu de la inspiración. Tales maestros se habían levantado uno tras otro como estrellas en un firmamento oscuro, y sus palabras proféticas habían encendido esperanza en el corazón de millares de gentiles. Desde hacía varios siglos las escrituras estaban traducidas al griego, idioma extensamente difundido por todo el imperio romano. Los judíos se hallaban dispersos en todas partes, y su espera del Mesías era compartida hasta cierto punto por los gentiles. Entre aquellos a quienes los judíos llamaban gentiles, había hombres que entendían mejor que los maestros de Israel las profecías bíblicas. ¿Quién vino de Oriente cuando el Señor Jesús nació? ¿Paganos? ¿Gentiles? Dice, algunos le esperaban como el libertador del pecado. Los filósofos se esforzaban por estudiar el misterio de la economía hebraica. Mucha gente te mira, hermano, que si bien es cierto tenemos algunos problemas, pero no tenemos problemas tan grandes como nuestros vecinos, y para ellos vivimos casi en el cielo. Tú piensas que económicamente estás mal, pero para ellos estás muy elevado. Y dicen, ¿cómo le hacen? En una ocasión alguno de mis familiares dijo, es que lo que pasa es que ustedes tienen mucha suerte. Dice, yo no sé por qué, dice, pero ustedes tienen mucha suerte. El misterio de la economía hebraica radicaba en que
servían a Dios. Amén. Ya para terminar, volvamos a Oseas 11. Dice el versículo 3, dice: yo con todo esto enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. ¿Será que estamos en este punto ahora mismo? Que el Señor nos tiene en sus brazos, nos ama, nos tiene tan chiflados que a veces necesitamos también que nos dé una corrección. Dice el 4, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Todo esto nos ha dado el Señor. Pero yo quiero quedarme con el versículo 3, dice: y no conoció. ¿Qué es lo que no conoció? No hemos sido agradecidos con el Señor. En Lucas 19:42, vamos a ver solamente 3 versículos más, 4 versículos más. Lucas, si me acompañan, Lucas 19. Nuevamente la destrucción de Jerusalén. En el año 70 por el general Tito. La estaba profetizando el Señor Jesús. 42. El 42 dice. El 41 dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, al menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Dije que cuánto de nosotros queremos que el Espíritu Santo nos enseñe y nos deje ver. Dice: hoy está encubierto para tus ojos. Vamos a ver otra cita. Mateo 24, 38 y 39. El 37. Porque ya no va a ser Jerusalén destruida ahora. Ahora va a ser tu familia y la mía que va a llegar a una destrucción cuando el Señor Jesús venga. Dice el 37: pero el día y la hora nadie sabe. El 37: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron. Hay otras versiones que dice: y no conocieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué dice el sabio Salomón? ¿Qué fue? Lo mismo que será. Y nada hay nuevo debajo del sol. Porque la naturaleza humana sigue siendo la misma, rebelde y caprichosa. Vamos a ver el último versículo en Lucas 13, 27. Dice así: pero os dirán, os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Ahí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, vosotros seréis excluidos. ¿Sabes que siempre había relacionado este versículo donde dice el crujir de dientes, y pensaba que era porque iban a estar siendo atormentados o sufriendo las llamas? Pero hoy estoy mirando diferente. Miren lo que dice el versículo. Dice que el lloro y el crujir de dientes es que va a suceder
porque vas a ver los salvos y tú vas a estar perdido. No es por el castigo. La muerte es lo de menos, pero ahora vas a ver la ciudad santa, a los profetas, a los grandes hombres de Dios de aquel lado y tú de este lado. Y entonces va a ser el lloro y el crujir de dientes. La muerte es lo de menos. Lo leo otra vez. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Le están diciendo al Señor Jesús. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartados de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Ahí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes estarán afuera. O sea, que la muerte no lo es todo. El día que veas la santa ciudad con los redimidos adentro y tú estés excluido, ahí empezará el lloro y el crujir de dientes. Con esta cita termino. Apocalipsis 3, 19 y 22. Dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dijera el Señor: oh, si también hoy supieras, en este tu día conocieras lo que es para tu paz. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Esta reprensión, pues esta bofetada es mejor que el lloro y el crujir de dientes. Que el Señor les bendiga.